cómo se forman los volcanes, qué alimentos requiere tu cerebro, qué virtudes tienen los murciélagos, cómo tratar enfermedades con nanomedicina. Esto y mucho más en Científicamente. Hola, ¿qué tal? Soy Julieta Espinosa y le invito a que nos acompañe en esta conversación que sostendremos acerca de la importancia de la enseñanza de las matemáticas. Y para ello contamos con la presencia de la doctora Débora Oliveros Braniff, quien es coordinadora de la Unidad Académica del Instituto de Matemáticas de la UNAM Campus Juriquilla. Doctora, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julieta? ¿Qué tal? Y del doctor Luis Montejano Peinbert, investigador de la Unidad Académica del Instituto de Matemáticas. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Julieta. Pues para comenzar con esta conversación, me gustaría que platicáramos acerca de cómo a través de la historia las matemáticas han ido percibiéndose de diferente forma. ¿Por qué en la antigüedad la percibíamos de una manera positiva, su enseñanza y su aprendizaje, doctora? Bueno, pues mira, nada más para empezar con el nombre matemática, viene de la palabra matema, que quiere decir aprender, pensar, tratar de entender. Entonces yo creo que pues tu pregunta viene mucho al caso, porque esa es la idea, tratar de entender, de aprender, jugar para entender el mundo que nos rodea, básicamente. Siempre ha sido las matemáticas, bueno, pues una manera de aprender a conocer el mundo, de aprender a afrontar los problemas. Y bueno, tenemos muchas muestras, incluso arquitectónicas, libros, proyectos de personas de la antigüedad. ¿Cómo es que se imagina usted, doctor, que los niños de aquella época aprendían o los jóvenes aprendían las matemáticas? Bueno, aprender siempre ha sido delicioso, pero quizás lo que realmente es delicioso, es un placer, es pensar. El pensar es una de las actividades más lúdicas y más satisfactorias del ser humano. No por algo nos definen. Y todos sabemos que, todos los que hemos tenido la experiencia de haber aprendido a pensar, sabemos lo interesante, lo terriblemente satisfactorio y placentero que es eso. Lo que ha sucedido es, como en todas las cosas placenteras, algún evento que en tu vida o en la humanidad produce una frustración o hace que la actividad se vuelva terriblemente dolorosa. Y una vez que se da ese dolor es muy difícil quitar. Entonces, bueno, sobre todo el pensar. Cuando el pensamiento es libre, cuando es un juego, cuando es lúdico, pues es riquísimo. Pero el pensar está muy ligado a que te digan: oye, si tú no piensas bien, eres medio tonto, y a nadie le gusta que... Entonces, una vez que se mete que tienes que tener un desempeño, que vas a ser juzgado, que hay expectativas, que a lo mejor no lo haces bien, pues inmediatamente el pensar se vuelve una cosa terriblemente dolorosa, y de ahí que pues todos los problemas. Pero eso no solo pasa con las matemáticas, pasa con el deporte, pasa con el sexo, pasa con muchas actividades que pueden ser muy satisfactorias y muy placenteras, y que si hay un evento desafortunado se vuelven dolorosas. Claro. Y doctora, bueno, las matemáticas también las podemos ver como algo innato, es decir, contamos por naturaleza. Cuando somos pequeños empezamos a agrupar objetos, empezamos a contar aunque no sepamos los números, pero lo hacemos. Esta parte no se aprende en sí, sino se vive. En el caso de ustedes que son matemáticos, ¿cómo se lleva esta parte natural allá una parte más académica, o sea, ya de aprendizaje, justamente retomando lo que dice el doctor, sin perder esta parte lúdica? Ajá. Pues sí, mucho de lo que nosotros hacemos, un ejemplo que me gusta mucho es sentir que la producción de hacer matemáticas está muy relacionada, como por ejemplo, con hacer un rompecabezas, ¿no? Tienes las piezas del rompecabezas, a lo mejor no sabes bien cómo son todas, pero conoces más o menos cómo son las piezas.
No es como cuando compras un rompecabezas que sabes el dibujo de cómo se tiene que ver. O sea, es un poquito más difícil porque no sabes cuál va a ser lo que obtienes. Pero lo que haces es buscar las piezas que se empalman unas con otras y vas construyendo a partir de ahí. Entonces, básicamente, se puede pensar así, sigue siendo muy lúdico, y esa es la forma de crear matemáticas. Así como cuando los niños empiezan a acumular castillitos y hacer bloques, y esta es la casita, y empiezan así a armar, y luego se va haciendo más sofisticado, pues es la misma idea. ¿Y cuál sería la solución en este caso? ¿Cómo el profesor o profesora tendría que motivar al estudiante para enfrentar a esta frustración de a lo mejor no poder resolver una operación matemática o no poder resolver un problema? Lo del rompecabezas es muy interesante porque cuando uno tiene una pieza, todo el mundo, aludir a los rompecabezas, todo el mundo ha hecho rompecabezas. Cuando hay una pieza que no cabe y llevas media hora ahí y que no entra por ningún lado, pues si alguien te dice, ¿sabes qué? No estás satisfaciendo mis expectativas y por tanto no vas a ser querido o no vas a tener un buen empleo entonces se vuelve terrible, la pieza se vuelve un martirio. En cambio, la solución es pues simple y sencillamente cambiar de lugar en el rompecabezas, dejar la pieza en su lugar y buscar otra parte del rompecabezas e intentarle por ahí. El chiste es que hacer un rompecabezas sí requiere un esfuerzo. Entonces, como dice Débora, la cultura del esfuerzo, esforzarse en la vida también es muy placentero. Puede ser que te duelan los músculos cuando haces mucho ejercicio, pero no hay como una noche de acabar cansado en tu cama después de haber hecho mucho ejercicio, después de haber caminado mucho. Es muy bonito, también todo el mundo sabe eso. Y un poquito eso pasa con todas las demás actividades de la vida. Esforzarte lejos de ser doloroso, puede ser pesado, pero lejos de ser doloroso, es placentero, es algo que el cuerpo, es como el ejercicio, quien ha corrido, hay los que corren maratones, no yo, saben que el cuerpo de alguna manera lo agradece y esforzarte y pensar y todo, pues la mente de alguna manera te dice, muy bien, claro. Te voy a hacer sentir bien porque lo estás haciendo muy bien. Doctor, ¿qué nos puede decir de la creatividad en las matemáticas? Antes de entrar en ese tema, y me das en mi mero mole porque es algo que he pensado mucho y que creo que tengo cosas interesantes que decir, pero yo quisiera un poquito hablar en la vida difícil, la meta no es importante. Lo único importante en la vida es el presente y el camino. Eso hace primero que la frustración no sea tan grave cuando no te salen las cosas. Siempre estar pensando en a dónde voy, aun cuando uno hace investigación, no es el mejor método para investigar. Voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la creatividad. Conocer una ciudad. Cuando tú llegas, todo el mundo ha tenido esa experiencia de llegar a una ciudad que no conoces por primera vez y vas a vivir ahí. Entonces lo único que conoces es una placita y luego de esa placita un día caminaste por otra calle y llegaste a la plaza sin querer y dijiste, caray, entonces tu mente dice, y poco a poco tu cerebro va armando piezas, justo como en el rompecabezas, pero, pues es que la calle esta venía por allá, y ahora yo si me voy por voy a encontrar el puente que nunca sabía qué tenía que ver con esto, y empiezas a armar en tu cabeza un mapa. Y eso se parece mucho también eso es pensar. Y con respecto cuando tienes una meta, en una ciudad, difícilmente la conoces. Lo mejor para conocer una ciudad es caminar. Es la libertad. Es simple y sencillamente soltarte a caminar, ver una fuente, sentarte en una banquita, caminar por otro lado, irte cuando estás harto y ya no soportas. En fin, solo quería decir que no, las metas no son buenas.
Lo mejor es vivir el presente y ir haciendo las cosas por el gusto de hacerlas y esforzándote por ellas. Pero las metas, los deseos sí son buenos. Ay, dicen los que saben que no son buenos, pero yo pienso, en mi vida, mi experiencia es que desear mucho algo sí es muy buenísimo. Y que aparte resulta bien. Entonces, pero hay una diferencia entre desear y una meta, creo, porque una meta te impone te impone justo lo que no quieres, que pierdas libertad, en cambio un deseo desenfrenado. Exacto, acaba de utilizar una palabra que justo es la libertad, y aquí le pediría a la doctora Débora Oliveros que a lo mejor nos hiciera referencia a este problema matemático que surgió hace mucho tiempo, que es el de los colores para dibujar los mapas, el de los 4 colores, porque me gustaría que nuestros espectadores pudieran darse cuenta cómo la mente de los matemáticos es justo eso, es libre y creativa. ¿Cómo se les ocurren los problemas? Y pongo de ejemplo de los colores porque al menos yo no me imagino cómo esta persona un día se sentó y dijo, veamos con cuántos colores puedo dibujar un mapa. ¿Cómo es ese proceso creativo de un problema matemático? Ajá. Bueno, eso viene creo yo, con experiencia poco a poco, ¿no? No sé, me imagino que estás jugando, o sea, otra vez vuelvo a mi idea del rompecabezas, ¿no? A lo mejor dices, bueno, ok, ya armé mi rompecabezas, pero ¿qué tal que ahora en vez de hacer esto armo así? O, por ejemplo, hay una analogía que a mí me gusta mucho, ¿no? Yo tengo mis losetas de un baño y quiero armar un baño. Entonces, pues a lo mejor el albañil puede agarrar y poner y ya, se acabó. Pero a lo mejor si el diseño de mi mosaico es bonito, a lo mejor puedo inventar un baño distinto que nadie tenga. ¿De cuántas formas puedo hacer baños distintos, no? Entonces ahora voy a poner mi loseta así, y la que sigue así, y luego así, o a lo mejor todas así, o a lo mejor así, luego así, luego así, luego así. Eso ya es un problema matemático de entrada, o sea, ¿qué posibilidades tengo con las herramientas que tengo? Y así se va armando, ¿no? Y justo eso es interesante porque, también para aquellos que nos están viendo, pues el doctor Montejano también tiene otra pasión, que es la escultura en este caso. Y también me gustaría que nos platicara cómo se conjugan estas dos partes, ¿no? Usted habla de deseo. Entonces, a lo mejor usted puede desear resolver un problema matemático, pero cómo lo involucra con este otro gusto que tiene, que en este caso es algo muy creativo, que es la escultura. Pues ambas son actividades muy creativas, ambas se parecen mucho, ambas tienen que ver mucho con la libertad, con la ingenuidad. La ingenuidad es una palabra clave en la creatividad. Hay que ser muy ingenuo, muy niño, muy ingenuo, con la valentía. Entonces, hacer escultura y hacer matemáticas se parecen mucho. Los elementos con los que uno trabaja son diferentes, pero la forma en la que uno aborda, en lo que uno aborda el ser, en lo que uno es casi la misma. Es el mismo padecimiento que no te sale, que cuando haces escultura, que hay una línea que no y durante días estás peleándote y de repente dices, ¡ay! Aquí está. Y cómo uno tiene que ser muy ingenuo y muy valiente también, porque se necesita mucha valentía para ser artista, para hacer escultura, para mostrar lo que eres, para encuerarte ante un objeto de arte. Pero no me lo vas a creer, pero en las matemáticas es un poquito igual. Hay que ser muy valiente, Y pues, ¿cómo se enseña la valentía? Pues así, con libertad, haciéndole ver a la gente, a los niños, que no pasa nada, que ser valiente sí vale la pena. Claro. Como dice Joaquín Sabina. Claro, doctor.
¿qué papel juega la memorización? Uy, nada. Exacto, esa opinión me gustaría tenerla de usted. Si jugara algún papel, yo no sería, bueno, tener buena memoria siempre es bueno, pero no es lo fundamental. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar, hay una historia. Mis hijos, yo me fui a estudiar a Alemania y ellos estaban en una escuela Montessori, eran niños. Entonces, cuando nos fuimos a Alemania, ellos fueron a la escuela, pero en alemán. Y entonces, cuando llegaron, ya los niños sabían las tablas de multiplicar, pero mis hijos no. Total, por una causa u otra, no aprendieron las tablas de multiplicar, jamás. Pero yo les enseñé un método muy bonito con los dedos, con los que ellos aprendieron. Yo quisiera desviarme un poquito porque siento que se va a acabar y hay una idea que quiero resaltar acerca de la importancia de las matemáticas en el ser humano y en la civilización y en la educación de los niños. No solamente porque el sentido común es muy importante para el desarrollo del ser humano y la mejor manera de enseñar el sentido común son las matemáticas, porque las matemáticas son puro sentido común. Pero también yo quisiera hablar pues, ¿por qué las matemáticas son importantes? Mira, si tú cierras los ojos, o si los que nos están oyendo cierran los ojos, cuando los abran, van a darse cuenta que todo lo que no hizo la naturaleza, lo han hecho las matemáticas. Y si soy un poquito más concreto, lo ha hecho el cálculo. El cálculo es la base, es la luz, los coches, los edificios como los conocemos, la química, todo. Así te digo, abre los ojos y lo que no sea un árbol, lo que no haya hecho la naturaleza, eso es obra del cálculo. ¿Y qué tanta gente de estos 7,000 millones de seres humanos que vivimos? El cálculo fue hecho hace 300 años. ¿Qué tanta gente de esta conoce el teorema fundamental del cálculo? Entonces, aquellos que tienen la oportunidad de conocerlo, que son los estudiantes de matemáticas o de ingeniería, tienen una joya, un tesoro que ha cambiado el mundo. Y es un tesoro que es para ellos. Y esto que estoy diciendo es muy bonito porque no solamente es el tesoro de ellos, sino es el tesoro de la humanidad. ¿Qué pasaría si al mundo se le olvidara el cálculo? Si mañana amaneciéramos y dijéramos, ¿cómo iba eso de que la derivada? Esto sería una bomba atómica, una catástrofe. Y entonces la humanidad, para que eso no pasa, inventó la universidad. Entonces, año con año, hay un montón de jóvenes que entran y que aprenden el teorema fundamental del cálculo y que a su vez ellos dentro de 20 años estarán enseñándole a los que vienen el teorema para que nunca jamás se nos vuelva a olvidar el cálculo. Porque si se nos olvida, sería terrible. Y entonces, pues eso habla de la importancia que tienen las matemáticas para la vida, y no solamente por sus aplicaciones, sino por lo que tiene de humano las matemáticas. Claro, doctor. Y ahora menciona esta parte de la universidad y de la enseñanza. Y justamente en este semestre, se está arrancando la licenciatura en Matemáticas para el Desarrollo aquí en el campus Juriquilla de la UNAM. Ya está estudiando la primera generación. Y me gustaría, doctora Débora, que nos platicara cómo es esta percepción por parte de ustedes como docentes de los estudiantes que llegan. Hay jóvenes interesados en las matemáticas, también haciendo un poco referencia a lo que dice el doctor Montejano de esta fórmula del cálculo. Hay gente enamorada de las matemáticas en la juventud y que son los que están llegando e ingresando a las universidades actualmente. Sí, sin duda. Hay muchachos que desde chiquitos traen esa curiosidad, pero no todos. También llegan muchos ingenuos que no tienen ni idea, pero que son curiosos, pero que les gustan
rompecabezas de diferentes índoles y que la curiosidad va armándose. O sea, no tienes que ser alguien así, no sé, ya o sea, obviamente si estuviste en las Olimpiadas de Matemáticas y ya te gustan las matemáticas, pues genial, pero si también te gustan los retos, los juegos, la curiosidad, eres muy curioso, también se puede. O sea, no tiene que ser exclusivamente alguien que ya viene enamorado, sino mientras sea alguien que está enamorado de aprender o enamorado de hacer cosas curiosas, también le puede ir muy bien. ¿Sí? Y doctor Montejano, ¿las matemáticas son para todos o se necesita tener un perfil? Pues es como la música. La música es para todos. Seguro que es para todos. Seguro que la música es para todos. No todos pueden ser Mozart, ni ser concertistas, pero todos podemos disfrutar las matemáticas. Todos podemos tener esa sensación de que tenemos cuando hay una canción que nos gusta muchísimo, que esa sensación de hilaridad que te da cuando tienes una canción que te gusta mucho, de esa somos capaces todos los seres humanos. Y todos los seres humanos somos capaces de sentir esa sensación de placentera que se siente cuando resuelves un problema o cuando haces un rompecabezas o cuando hay que en un árbol bajar una manzana y no sabes cómo y dices, pues si al palo le pongo un clavo aquí, pero no, porque no jala. Se te ocurre y bajas la manzana y dices, ¡wow! Soy un genio. Esa sensación que es lo mismo que la música. Entonces, ahora, llegar a ser matemáticas o llegar a ser un Mozart, pues es obra de unos privilegiados, pero también es obra de un proceso, de una masa crítica, de una cultura, de algo más complejo, no es nada más. Porque el talento está distribuido homogéneamente en todos lados, entonces, pues por donde quiera hay gente talentosa y de lo que se trata es de, pues encontrarla y darle y sacarla adelante. Muy bien, doctor. Y doctora Débora Oliveros, para ir cerrando esta emisión y también haciendo referencia tanto a la licenciatura como a lo que comenta el doctor Montejano, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías o los nuevos elementos que se han incorporado a la docencia en general de las ciencias en el mundo de las matemáticas? Ahora me llama la atención y por eso menciona al doctor Montejano que habla de esta fórmula del cálculo que se puede transmitir de generación en generación con una hoja de papel y un lápiz. ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías? ¿Qué tan necesarias son en el mundo de las matemáticas? Ay, esa es una pregunta difícil. Sí. Bueno, hay muchos nuevos retos, ¿no? Todas estas cosas que se hacen ahora a través de la computadora, por ejemplo, ya hay muchos problemas de matemáticas que no son posible solucionar totalmente por los humanos, ¿no? Por ejemplo, el problema que mencionabas de los 4 colores, ese tuvo que hacerse computacionalmente gran parte de la demostración de ese teorema usó herramientas computacionales, pues, ¿no? Y ahora hay muchos problemas, incluso problemas muy sencillos que requieren herramienta computacional, pues, ¿no? Entonces, ahora en día las nuevas generaciones pues tienen que tener herramientas computacionales y algunas otras que seguirán abriéndose en el camino seguramente, pues, ¿no? Bueno, pues este tema da para mucho más, pero estamos llegando al final de esta emisión. La invitación está hecha para aquellos jóvenes que estén interesados en estudiar matemáticas, pues aquí en Querétaro ya tienen una opción, que es la licenciatura en Matemáticas para el Desarrollo, que se imparte aquí en Escuela Nacional de Estudios Superiores en el campus Juriquilla de la UNAM y que justamente incluye una buena carga de materias computacionales. Y pues por mi parte solo me queda agradecerle a la doctora Débora Oliveros Berneif, quien es coordinadora de la Unidad Académica del Instituto de Matemáticas aquí en Juriquilla. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julieta. Y al doctor Luis Montejano Peinbert, quien es investigador también de la Unidad Académica del Instituto de Matemáticas. Doctor, un gusto tenerlo aquí. Y un gusto estar aquí contigo y con el público que nos oye.
Soy Julieta Espinosa y no me queda más que agradecer su compañía e invitarlo la próxima semana a una conversación más con investigadores del Campus Juriquilla. Científicamente.